que sabemos que Dios es espíritu y no tiene cuerpo como nosotros, la siguiente pregunta es, ¿cómo es Él? ¿Cómo podemos conocer su carácter si no lo podemos ver? La Biblia nos muestra que Dios tiene atributos únicos. Cuando hablamos de atributos, hablamos de esas características que distinguen el carácter de Dios, cómo Él se relaciona con nosotros. Cuando decimos atributos únicos, decimos atributos que solo le pertenecen a Él. Nosotros, como sus criaturas, diseño suyo, compartimos algunos de los atributos que Dios es. Sin embargo, cuando hablamos de estos atributos únicos de Dios, solo le pertenecen a Él como el único y verdadero Dios que Él, o como el único ser especial que es. Estos atributos nos ayudan a comprender su grandeza, su poder y su amor. Ahora vamos a presentar esos atributos que son únicos de Dios. Esos atributos nos dejan ver que Dios es único, como lo hemos explicado en el punto 1. Él es un único ser que es especial, no hay otro como Él, no hay copia como Él. Recuerde, si hay algo que Dios no conoce, es a otro Dios o otro ser como Él. Eso lo podemos ver en la Biblia, que Él es único. Sí, es un único ser. Pero esos atributos o características de Dios, estoy en una relación con una persona de amistad, cualquier tipo de relación que usted logre entablar, usted lo que más recuerda de esa persona siempre será cómo lo trató. Va a recordar aquellas cualidades que esta persona tenía hacia usted. Por ejemplo, si era una persona que era sumamente amable, que era cordial, que era empático con usted siempre le va a recordar, ¿no? Va a ser grato recordarle. Sin embargo, cuando tratamos con personas que son complicadas, difíciles, de espíritu quizá negativo, amargo, groseros, de igual manera las recordamos, pero no de una manera grata. Pero vea usted que lo que recordamos son aquellas cualidades que están en la persona, aquellas cualidades o atributos que la persona posee en su carácter. Es lo que recordamos, más que a veces el aspecto físico. Recordamos cómo es aquella persona, si es esforzada, si es responsable, si nos trata bien, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a pensar en esos atributos únicos de Dios. Bien, Dios debemos de comenzar, ¿no? Dios es amable, es verdad. Dios es tantas cosas, que tiene misericordia. Dios es bueno. Pero estos atributos únicos de Dios, comencemos por el primero. Él es omnipresente. Cuando decimos que Dios es omnipresente, decimos que Dios está en todas partes. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? Recuerde que cada uno de estos atributos, o lo que hablamos, debemos de fundamentarlo en la Biblia. Vamos a ver el Salmo 139 para corroborar cada uno de ellos. Lo voy a poner en pantalla. Salmo 139. Usted va a poder en su Biblia encontrar Salmo 139, versículo del 7 a 8, que refuerza de que Dios es omnipresente, que está presente en todas partes. Vea lo que nos revela la Biblia acerca del carácter de Dios. Tu espíritu me acompaña en todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Ambos versículos nos dejan ver que Dios puede estar presente en cualquier lugar que nosotros nos encontremos. Esto nos deja sentir confianza, porque no importa dónde nos encontremos, Dios puede estar acompañándonos. Dios puede estar presente a través de en nuestro momento, y eso nos da confianza. El siguiente atributo es que Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas. De antemano, si vemos el universo, lo grande que es, y que hay cosas que nunca podremos explicar como raza humana, debemos entonces decir, si el universo nos sorprende, bueno, cuánto más el conocimiento profundo de aquel que lo ha diseñado y creado. Por eso decimos que Dios es omnisciente, que Él lo sabe a todo. Vamos a ir al Salmo. En el mismo Salmo 139 podemos ver este atributo de Dios reflejado, y vea usted: Señor, el versículo 1, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces de lejos cada uno de mis pensamientos. Señor, tú sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Señor, tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí, siento tu mano sobre mí. En estos primeros versículos del 1 al 4 nos deja ver la omnisciencia de Dios, que Dios conoce. Aún no está la palabra, vea usted, en nuestra boca,
y el Señor ya la sabe. Esto nos deja ver que el Señor conoce todo. Igual en 1 Juan 3:20 podemos ver presente este atributo. 1 Juan, lo voy a presentar en pantalla. 1 Juan 3:20. Permítanme. 1 Juan 3:20. Aquí está. Dice: así es como sabemos que pertenecemos a la verdad. Tendremos paz con Dios incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Entonces vea usted, la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos deja ver que Dios tiene conocimiento de todo. Bien, ahora vamos a otro atributo de Dios, que es que Dios es omnipotente. Ese es más sencillo de explicar, porque cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, decimos que Dios tiene poder para hacer cosas que están fuera de nuestras capacidades. Al menos de lo que hablamos de este universo, esta creación, pues nosotros no tenemos la capacidad de crear un planeta, un sistema solar tan complejo o seres como Dios lo ha creado. Por eso decimos que Dios tiene todo el conocimiento, al menos en este universo, de todo lo que vemos y nos sorprende. Dios lo ha creado. Dios tiene el poder para hacer todo. Decimos que cuando hablamos de omnipotente es que Dios lo puede todo. Y alguien quizá cuestione y pregunte, ¿no? Si Dios tiene el poder de todo, bueno, ¿por qué Él no acaba con el mal en el mundo? Es que hay muchas cosas que debemos de responder y irnos por pasos, ¿no? Primero es que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, pero Dios, de alguna manera, Él no ha hecho robots, sino ha hecho seres libres, pensantes, para probarnos también de cierta manera y probar el amor que nosotros podemos tener hacia Él y elegir, pues ese es el precio de la libertad. Pero bien, entonces Dios de alguna manera, Él nos permite, Él no acaba con el mal en el mundo, porque todo tiene un paso y se está cumpliendo el tiempo. Pero aquí lo importante es ver que Dios es omnipotente y tiene el poder para todo. O sea, Él tiene el poder para estar por encima de nuestros problemas y darnos confianza y paz en medio del conflicto. Bien, Dios es eterno. Ningún otro ser como Dios es eterno. Nosotros tenemos un comienzo y vamos a tener un final, pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Al menos la Biblia en el Salmo 90, vamos a ir al Salmo 90, versículo 2, para que usted lo vea. Salmo 90 dice: tú ya eres Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú siempre has sido Dios y por siempre lo serás. O sea, hablamos de que Dios no tiene un principio ni un fin. Él siempre ha sido Dios y siempre lo será. Eso es la eternidad de Dios. Hablamos también de la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, decimos que Dios es perfecto y sin error o sin pecado. En Dios no puede haber maldad ni error. Dios es perfecto y sin error. En ello podemos ir a Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 4:8 dice: cada una de las criaturas tenía 6 alas. Hablando de una revelación celestial. Vamos a ir al punto. Dice: estas criaturas que tenían alas como seres celestes decían: santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era y que será. Entonces nos deja ver que Dios es santo. Él es perfecto, sin error, sin mancha. Por último, Dios es amor. En este último atributo decimos que la esencia del ser de Dios es el amor, porque dice Dios es amor. Y en 1 Juan 4:8 nosotros encontramos esta verdad revelada acerca del carácter de Dios. 1 Juan 4:8 dice: aquel que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Cuando hablamos del amor, bueno, alguien dice que es complicado explicar el amor. ¿Qué es el amor? Bueno, si decimos ¿qué es el amor es Dios. Así de sencillo. ¿Y en Dios qué hay? Bueno, en Dios hay bondad, hay misericordia, hay gracia. Todo esto encierra lo que es el amor, ¿verdad? El carácter de Dios, la misma esencia de Dios. Dios es amor. Si hablamos ¿qué es el amor es con una sola palabra: Dios. Dios es amor. Entonces, con esto concluimos estos atributos únicos de Dios. Recuerde, estos atributos nadie más los posee. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, santo. Alguien puede decir: bueno, ese atributo yo no lo comparto, el amor. Bueno, es que usted puede tener amor, pero usted no es amor.
Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es la fuente del amor, la fuente de la misericordia. Es decir, en Dios no hay misericordia, Él es misericordia. Con esto nos referimos que eso es la esencia de Dios, que Él es amor. Estimado hermano y amigo, aquí culminamos este punto. Deseamos que Dios te bendiga y que nos veamos en el siguiente video de esta lección.